Hola, estimados amigos de la Ventana Ciudadana. A todos aquellos que en Chile, en América Latina y en distintos lugares de Europa y Norteamérica nos siguen, les saludamos en esta lluviosa mañana, yo desde Concepción y nuestro gran colaborador Rodolfo Coller Cotal desde la comuna de Coelemu, haciendo posible él, como siempre, con sus habilidades y competencias, que estas entrevistas, estos diálogos ciudadanos de la Ventana Ciudadana tengan una buena expresión cuando usted, amigo, usted, amiga, nos escuche, nos lea, nos comente. La Ventana Ciudadana en esta ocasión se ha dado la tarea de seguir en este proceso que hemos iniciado la semana anterior con la entrevista de nuestro querido y gran colaborador Miguel Ángel San Martín, quien lleva, periodista, quien lleva 48 años en España y que nos hizo una síntesis, una visión de lo que él cree que está pasando con esta expresión de el ultraderechismo en España, en Europa y en Chile. Ya tienen esa visión y hoy día queremos tener una visión distinta, parecida, no sé, lo descubriremos en esta conversación, con un destacado observador lúcido y privilegiado comentarista de lo que pasa en política, en la sociedad, en Argentina y en Chile. Me refiero ni más ni menos que a Carlos Méndez Contreras, un chileno exiliado en los primeros años de dictadura en los Países Bajos, antropólogo y sociólogo, hoy lleva ya alrededor de 40 años en Argentina, radicado en La Plata, y lo saludamos y le entregamos los micrófonos de la Ventana Ciudadana para que salude a nuestros seguidores. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo te va? Buenos días. Yo acá en La Plata, a diferencia de lo que está sucediendo en Concepción, este es un día primaveral. Recién podemos decir que comenzó la primavera. Y en particular yo quiero destacar algo, Juan Luis, el tema de La Plata con Concepción. El mes pasado, más o menos por ahí, por el 13 de agosto, se cumplieron 30 años del hermanamiento entre la ciudad de Concepción y la ciudad de La Plata. No hubo conmemoración, como muchas conmemoraciones no se hacen, pero estuvimos, digo, el grupo al que yo pertenezco, que es el Círculo de Integración Chileno-Argentino a La Plata, SICHA. Estuvimos procurando, digamos, un contacto, una relación, reanimar ese hermanamiento. Lo anuncio, Juan Luis, porque también requeriría tu ayuda, porque lo vamos a postergar todo lo que corresponda a ese hermanamiento en cuanto a actividades sociales, políticas, culturales, incluso comerciales, el próximo año, que este año todo esto se ha caído abajo por el tema de la campaña electoral, que seguramente vamos a hablar sobre ello en algún momento. Pero sobre este hermanamiento nosotros informamos al actual intendente de la Plata, que también va a renovar su mandato, está en campaña, y también lo comunicamos estuvimos en comunicación con el alcalde de Concepción. Bueno, no quiero desviar el tema, pero te quiero decir que la relación, la afinidad, el contacto, digamos, entre ustedes y nosotros es muy estrecha y debe serlo más aún. Bueno, para quienes desde La Plata y desde Concepción están en esta hermandad, le decimos, Carlito, usted tiene las páginas de la Ventana Ciudadana para que en la agenda ciudadana o en artículos que podamos publicar promocionando las actividades de ustedes, ni un problema. Ahí está la Ventana Ciudadana abierta a la ciudadanía chilena y argentina.
Carlos, Ok, partamos. Partamos porque el tiempo se hace corto vamos. y tratemos de no extendernos en el tiempo para contestar la mayor cantidad de visiones posible. Mira, te repito, nuestra idea es que aportarle a nuestros lectores, a nuestros seguidores, una visión de este fenómeno de expresión política llamado ultraderecha que ha venido desarrollándose, no desarrollándose, creciendo su expresión en distintas partes del mundo y nosotros como Ventana Ciudadana lo vemos como una preocupación en el marco del desarrollo humano. Creemos que es una expresión cultural, política, social, incluso con visos filosóficos que le hace mal a la sociedad, a la humanidad. Creemos también que un marco general de, de, de cuadro social, político, cultural y filosófico le proporciona indispensablemente la situación política social del mundo expresada en el neoliberalismo. Esto porque creemos que el nivel de influencia del neoliberalismo no es solo económico, sino que social, cultural, político, filosófico, ha hecho al ser humano cada día más individualista y cuando estamos en niveles de individualismo, penetran las más eh, malogradas expresiones políticas y sociales en la cabeza, en la mente, en el coco de los ciudadanos. Y, y aquí vemos con preocupación esto. Cuéntanos, partamos con Argentina. ¿Qué pasa con el fenómeno Milei en Argentina? ¿Qué pasa con la ultraderecha en Argentina? Y de ahí tú puedes expresar, después que haga un diagnóstico, que nos cuente cómo está eso hoy día en la coyuntura, si quieres mostrar aspectos históricos también, eh, tratando de resumir eso, Sí. y la influencia en el mundo y en Chile, como tú lo estimes. Y ahí vamos dialogando, pero ese es el marco. Perfecto, perfecto, entendí. Bueno, mira, yo creo que los tres procesos que a nosotros nos vinculan en relación con este tema, llámese Chile, me refiero, digamos, a la derecha y ultraderecha, llámese Chile, llámese España, llámese Argentina, son muy diferentes. Eh, Seguramente desde el punto de vista ideológico hayan vínculos, pero las realidades sociales, como tú en algún momento lo indicaste en tu presentación, las realidades sociales son las que van fomentando el desarrollo, o sea, las derechas y las últimas ultraderechas existían. El tema, digamos, es el asunto ahora es la ampliación que han desarrollado. Mi impresión, digamos, en primer lugar, creo que, digamos, es por las falencias de un modelo alternativo a lo que existe, en este caso Argentina. Aquí me centro en Argentina. Un modelo alternativo al existente. Porque ¿cuál es el modelo existente que se desarrolla en Argentina en comparación con los otros dos países que vimos recién, España, Chile? Eh, Creo que hay un consenso, y es también mi interpretación, es que Argentina aún no es capitalista. No es un sistema capitalista. Yo o sea, empezar a calificarlo de que es populista o neoliberal son epítetos, serían epítetos, digamos, es una respuesta, digamos, que llevaría a compararlo con otras realidades. E incluso más, voy a entrar ya en terreno electoral, porque acá estamos, ya comenzó la campaña electoral para las elecciones generales de elegir presidente, es decir,
ratificar o elegir los candidatos que fueron, que ganaron o fueron electos en las PASO el domingo 22 de octubre. Entonces, hace la semana recién pasada, una de las candidatas, digamos, que digamos, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, era bastante floja, es bastante floja en el tema económico, como muchos presidentes son flojos en aquello. O sea, no es ninguna irresponsabilidad decir de que Boris no maneja el tema, no tiene tampoco por qué manejar el tema económico, para eso tiene su ministro de Economía, ¿no es cierto? Acá, digamos, esta candidata es muy con mucho conocimiento en relación a la cuestión política institucional y en particular a la seguridad, porque fue ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ella es la candidata con expectativas, lo vamos a señalar, ¿no es cierto?, de entrar a la segunda vuelta. O sea, este momento es muy difícil de que uno de los tres candidatos con más posibilidades ingrese, digamos, gane, digamos, por un margen suficiente como para poder imponerse el 22 de octubre. Entonces ya es cuáles son los dos que llegan de los tres con mayor votación, prácticamente es un tercio del electorado cada uno, que son los que llegarían, digamos, a los dos que llegan al balotaje. Pero digamos, me detengo en Patricia Bullrich. Patricia Bullrich la semana pasada presentó, digamos, a su futuro ministro de Economía, Melconian. Este señor Melconian es un economista reconocido, bueno, en Chile no se conoce, pero si se busca van a saber que es un hombre muy mezclado con la política, didáctico en sus presentaciones, pero yendo al tema del modelo. ¿Cuál es la perspectiva o el modelo económico que indica Melconian como futuro ministro de Economía en relación a la tendencia esta de Juntos por el Cambio? Lo que él plantea es de que Argentina tiene que asumir que debe ser un país capitalista y occidental. Usted dirá, bueno, pero esto es de perogrullo. Bueno, pero es así. O sea, su gran eslogan es definir, ¿no es cierto?, que Argentina se incorpore al modelo capitalista dentro de Occidente, por supuesto. Esas son sus definiciones. Incluso yo agregaría cristiano, pero en fin, eso ya sería más complicado. Pero lo que quiero ratificar, Juan Luis, es que el modelo capitalista, conocido creo que por todos, no está aplicado 100% acá en Argentina. Entonces, si vamos a querer historia, vamos a entrar, digamos, a hablar del peronismo, del populismo, otros hablarán de su punto de vista del neoliberalismo. La cuestión es que ese modelo capitalista, que requiere de una institucionalidad del Estado, ¿no es cierto?, que le dé, dicho por ellos, que le dé garantía a los inversores, que le dé garantía al capitalismo. Ese modelo no existe acá en Argentina. Por lo tanto, lo que se pretende en estas candidaturas son esas, por lo menos dos. Una, la que señalé, digamos, de Juntos por el Cambio, con la candidata Patricia Bullrich, y otro, digamos, el candidato del movimiento libertario capitalista, Milei, Javier Milei. Eso, digamos, son, por un lado, los que se plantean esta, digamos, no diríamos reformulación, digamos, de vigencia del sistema capitalista. Ahora bien, doy dos elementos, digamos, que comparativamente con Chile, acá no existen las UF. Todos en Chile nos endeudamos con las unidades de fomento. Generalmente no hay contratos en dólares. Acá el tema es el dólar. Es la moneda que se usa informalmente y que tiene, digamos, un aumento extraordinario cada día, cada semana.
En estos momentos estamos bordeando los 700, pero no dice nada, 725 pesos, pero antes de las PASO estaba en menos de 500. Entonces, bueno, todo eso va, esa suba digamos, del dólar, que lo voy a ratificar o aclarar, porque favorece una candidatura. A mayor aumento, y casi diríamos que es proporcional, a mayor aumento del dólar y de la inflación, en este momento la inflación en la ciudad autónoma de Buenos Aires superó el 10% mensual, 10% mensual. Imagínense en Chile cómo estaríamos si esos aumentos de la inflación tuviera esa cifra. Y en la próxima semana, los próximos días, se va, digamos, dar a nivel nacional, pero supera los dos. Pero volvamos. El aumento de la inflación y del dólar favorece la campaña electoral de Javier Milei. Y también tendría que agregar que desfavorece al tercer candidato del que no hablé, Sergio Massa, que es el candidato oficialista y que está en el gobierno, que está gobernando y que, ¿cómo se llama? Él tiene la doble responsabilidad, esto también para Chile sería inverosímil, de que el candidato de Unión por la Patria es a su vez ministro de Economía, vigente. Entonces, cuando hablamos de la institucionalidad, nos referimos a ese tipo de anomalía, Juan Luis. Conversamos con Carlos Méndez Contreras, un chileno que lleva más de 40 años en Argentina después de haber pasado su exilio en los Países Bajos, como él nos relata. Carlos, interesante esta primera parte donde tú nos haces un diagnóstico de la situación electoral argentina. Pero lo que a nosotros nos interesa hoy día es tratar de entender cuáles son los elementos sociológicos, históricos, culturales, políticos que hacen posible que un personaje como Milei, con una expresión de la ultraderecha, haga carne en la conciencia de los argentinos. ¿Y cuál es su similitud con expresiones parecidas a ella de ultraderechismo en Chile y en Europa? Ese es lo que a nosotros nos interesa. Bien, mi primera afirmación, ¿no es cierto?, fue el tema del capitalismo, o sea, de cuanto a modelo social y económico en Argentina. Especifiqué de que el capitalismo está por instaurarse en este país. Es decir, tendríamos, digamos, es una sociedad precapitalista. Lo segundo tiene que ver con el tema de las tres, no voy a analizarla en particular, de todas maneras el material que te envié, Juan Luis, es inédito, lo preparé yo, y expresamente para explicarle a mis compatriotas chilenos este tema digamos, de la derecha, izquierda, centro derecha. Lo digo con mucha responsabilidad. Las tres candidaturas que están hoy día vigentes, desde mi punto de vista político, social y económico, son de derecha. Las tres son de derecha. Con variable, hay de derecha. Ahora bien, sectores, si vamos a entrar en el terreno de los sectores de ultraderecha, sí, también en los tres sectores hay concepciones, doctrinas de ultraderecha, y como de carácter nacionalista, la tienen las tres. Ahora, como ustedes muy bien saben y lo manejan eso en Chile, son muy expertos, es ver, digamos, cuál es la hegemonía que existe en cada una de esas coaliciones. Por dar un ejemplo de nuestro país, en Chile, ¿no es cierto? Hay un gobierno que se dice que tiene dos almas. Durante la Unidad Popular se decía que tenía dos polos. Y entonces la cuestión es, que lo vemos cada día, es cuál sector
dentro del gobierno del presidente Boris hegemoniza sobre el conjunto de la alianza. La alianza la componen más sectores, pero hay una disputa de hegemonía entre el sector, digamos, del Frente Amplio Partido Comunista por un lado y, digamos, el sector socialdemócrata, es en Chile. Y dentro incluso del sector, digamos, Frente Amplio Partido Comunista también hay una disputa de hegemonía entre ellos. Ahora bien, en el gobierno actual, acá en Argentina, existe lo mismo, con otros nombres, por supuesto. Existe una lucha de hegemonía. Hay algunas cuestiones que pueden ser graciosas. El presidente Alberto Fernández, es el presidente institucional, legal, etcétera, hace meses que no gobierna. Él está como de itinerante, visita, está como un experto, digamos, de vocero internacional, entonces va a la reunión, digamos, del G20, reunión, digamos, de los BRIC, reunión, digamos, en fin, reuniones internacionales. Pero realmente acá, quien está gobernando es, digamos, por un lado, institucionalmente, el ministro del Interior, perdón, sí bien digo, el jefe de gabinete de este ministerio, que también es candidato a vicepresidente, digamos, para esta elección de ahora del 22. Entonces, tenemos, digamos, el ministro de Economía que va candidato a presidente, Sergio Massa, y el ministro, el jefe de gabinete, que va de candidato, digamos, a vicepresidente. Bueno, entonces ese desorden institucional, digamos, de alguna manera se tiene que, digamos, para mantener la forma, hay sectores al interior, estoy hablando, digamos, del oficialismo en este momento, en particular del peronismo, quien ha venido hegemonizando al gobierno hasta ahora, por lo tanto, es su fracaso, no aparece visible, pero sí, digamos, es el sector que ha perdido mayoritariamente las elecciones estas de las PASO, es el sector kirchnerista, es el peronismo kirchnerista, o que en Chile es conocido, digamos, bajo el mandato de la vicepresidenta, a su vez jefa del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, también existe esas disputas internas que no es Alberto Fernández, el presidente, el que hegemoniza, conduce el gobierno, sino que otros sectores. Ok, Carlos, pero te quiero insistir, discúlpame tú, te quiero insistir. Si las tres candidaturas que hoy día reflotan como las más significativas, o las que están con mayores posibilidades de ganar, tienen expresiones ultraderechistas, quiere decir que Argentina está definitivamente, o la política argentina está mediatizada, está dirigida, está orientada por la ultraderecha. A ver. Porque a lo que, a nosotros nos interesa, nuestro esfuerzo está en entender por qué la ultraderecha se empieza a ser tan popular en los distintos países. ¿Por qué empieza a hacer carne en la conciencia de los ciudadanos? Eso es lo que nos interesa, por eso te pido, cuéntanos cuáles son los elementos que a tu juicio, desde el punto de vista social, cultural, filosófico, político, hacen que se desarrolle preocupantemente esta expresión de política ultraderechista. Para mí es teórica. Para mí la respuesta es teórica. Y esa respuesta es la incapacidad de los sectores progresistas o de izquierda, si se quiere decir de otra manera, pero de esos sectores, de haber elaborado un modelo, si fuéramos jóvenes diría una utopía para ofrecer a la sociedad, para plantear a la sociedad. Yo creo que ese es el primer motivo. El primer motivo es de nuestra responsabilidad, y lo digo, digamos, también porque yo he militado en sectores políticos argentinos y noté esa deficiencia, esa incapacidad, que si ahondáramos, por eso te digo que es una cuestión de investigación teórica, no sería muy diferente
a las contradicciones internas que se da dentro del progresismo y la izquierda en los tres países que estamos estudiando. Recordemos lo que pasó en España. ¿Ese sería el único motivo? No, el primero y principal, o sea, nuestra responsabilidad. El segundo, en el caso de Argentina, es que aproximadamente en cuanto a la tradición del electorado de las elecciones, en diferentes coaliciones como ahora, está el peronismo. El peronismo controla, digamos, o está como doctrina, con diferentes acepciones, de ultraderecha, de derecha, de centro y de izquierda, en las diferentes coaliciones. Más o menos, yo me acuerdo que en una elección en que yo hice un estudio al respecto, en la provincia de Buenos Aires, el 86% del electorado votó peronismo, en diferentes sectores, como lo dije, ultra izquierda, etc. Ahora, ¿qué es el peronismo? El peronismo tiene un origen fascista. Es un movimiento, peronismo, digamos, viene del general Perón, un caudillo, ¿no es cierto?, que tomó como modelo, él vivió, digamos, algunos años la Italia fascista de Mussolini, importó esas doctrinas a su movimiento, al cual por eso, digamos, yo esto lo aclaro porque en Chile se cree que el peronismo es de izquierda, yo estoy dando mi opinión, y al cual, digamos, desde el punto de vista democrático y doctrinario, lo afinó con la doctrina social de la Iglesia. O sea, en otras palabras, en el mejor de los casos, el peronismo se asemejaría a nuestra democracia cristiana en Chile. Esa es la doctrina, la raíz ideológica. Ahora bien, en cuanto a su estructura, por el origen, digamos, de Juan Domingo Perón, él fue un militar. Entonces es verticalista y personalista. Por eso nosotros siempre, en Chile no es así. En Chile, por ejemplo, muchos movimientos no se tiene esa mentalidad. A lo mejor somos más desordenados. No digo más libertarios, pero más desordenados. Pero acá se busca, digamos, ese papito, digamos, esa imagen, ese iluminado o iluminada. Por eso, digamos, siempre ustedes ven, siempre ha sido recurrente, Perón, Evita Perón, después los caudillos que han seguido, incluso actualmente, digamos, lo que fue Néstor Kirchner y su señora, la viuda Cristina Fernández. Entonces, eso, digamos, forma parte de la... Y lo digo porque yo participé en un partido político durante como 8 o 9 años, y bueno, en Chile tampoco, hay varios partidos, movimientos de izquierda que nunca tuvieron un congreso o no elegían a sus dirigentes. Bueno, en el que estuve yo era un movimiento con esas características, que no elegía sus dirigentes, que había un pope que comandaba todo, que no había una comisión política, o sea, me parece ridículo lo que estoy diciendo, pero sí, un partido. Entonces, en esto, digamos, si ustedes ven lo que estoy hablando con estas candidaturas que están presentadas, sucede eso, candidatos que son Perdón, Carlos, digitados. para entenderte, disculpa mi ignorancia, pero interpreto de tus palabras que entonces el ultraderechismo ha estado siempre presente en Argentina y que hoy día no hay un desarrollo, un crecimiento de esa expresión, sino que ha estado siempre. O Milei significa, ¿qué significa Milei entonces? Oye, pero si lo comparan con Perón, Pero no sé si tú dígame, lo sabes, lo comparan con Perón porque tiene los mismos gestos, exacerbar a las masas, etcétera. Eso es antiguo. Y la práctica de esos popes, de esos dirigentes, que no solamente son dirigentes nacionales, también son regionales. Acá digamos, hay provincias que se manejan de manera feudal, la mayoría, no las voy a enumerar ahora, porque sería no ir al centro del tema. O sea, si tú quieres, digamos, el tema central es estos son formas autoritarias de hacer política.
por más que tengan la formalidad de la democracia, pero no existe, digamos, el de buscar el consenso, de buscar el diálogo y elegir a los dirigentes. Te digo, o sea, yo te mandé la nota que envié, digamos, que coloqué, digamos, todas esas personas que están ahí. La señora, algunas las conozco personalmente, por ejemplo, como Elisa Carrió, que ella es muy progresista, es muy republicana, tiene una fundación, Ana Haren, elabora toda ha tenido algunos aciertos en su momento como diputada. Ahora ya está mayor, no tanto, pero está mayor. Y ella tenía un movimiento acá donde también digitaban a los dirigentes, digamos, desde la cúpula hasta, digamos, etcétera. Entonces no hay una participación democrática, digamos, salvo, digamos, esta que ejercemos cuando votamos. Entonces, esto es muy grave porque es la concepción, o sea, digamos, por más que aquí haya esa cantidad de varios partidos que te envíe que se bautizan como republicanos, no son republicanos, o sea, la república ha tenido dificultades para funcionar. Un gobierno republicano que hubo, que no terminó, incluso, yo llegué en esa época, Raúl Alfonsín, muy amigo y que nos ayudó mucho a los chilenos en la restauración de la democracia, por lo demás. Pero él trató de hacer, digamos, instaurar un sistema republicano durante los 6 años que le correspondía, no terminó los 6 años. Tuvo que irse, digamos, por los diferentes sectores, esos sectores también, Juan Luis, corporativos, que también existen en Chile, que influyen de diferentes sectores económicos, de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia Católica, de la masonería. O sea, hay muchos sectores corporativos que a nivel de élite operan. Entonces, el conflicto que nosotros tenemos, es que en el caso de los progresistas y de la izquierda, que no hemos sido capaces de crear una élite nuestra como corresponde. Entonces las otras que se desarrollan tienen capacidad para instaurar su hegemonía dentro del concurso de los movimientos políticos y sociales. O sea, el tema es grave. Nos No sé puede si, llevar, digamos, para cualquier lado. no sé si me equivoco, pero tú estás señalando que el futuro argentino terminará completamente en las manos de la ultraderecha, que la sociedad argentina va a ser de ultraderecha. Yo espero que no, O sea, yo creo que Pero va a ser... Carlito, aclárame eso, porque si tú dices que las tres candidaturas principales Sí, sí. que pueden gobernar en los próximos años Argentina tienen un condimento de ultraderecha, significa que sumadas esas tres pueden incluso hacer acuerdos para gobernar en pos del desarrollo del ultraderechismo. Eso lo veo muy difícil. O sea, yo veo lo más grave es, en cualquiera de los tres casos, es cuál va a ser, en qué situación va a quedar el conjunto de la sociedad. Porque nosotros acá estamos hablando de ideología y de teoría. No estamos hablando, digamos, del conflicto que tienen, digamos, mientras yo pensaba lo siguiente, por ejemplo, para hacer otra comparación con Chile y con España. ¿Qué pasa con el sindicalismo? El sindicalismo es autoritario. Mira, cuando yo llegué acá a Chile todavía era obrerista y clasista. Aquí dejé de serlo. ¿Por qué? Porque el movimiento sindical acá es autoritario, no es hegemónico, es homogéneo. Todos los sindicatos son peronistas, con diferentes, pero son verticalistas. No hay elecciones, se vota por lista única. Manejan, digamos, ¿dónde está su poder? Porque tienen convenios con el Estado de hace muchos años, que lo dejó Perón, que manejan, digamos, las obras sociales, que serían algo así como si en Chile parte, digamos, de los trabajadores manejaran las ISAPRE. Entonces, imagínense ustedes lo que significa eso, etcétera. Entonces,
podemos decir, digamos, el movimiento sindical, la CGT, y la otra también, la otra que es supuestamente más de izquierda, pero que también es más, dije de izquierda, que me equivoco. Digamos, está a la izquierda delante de la CGT, la CTA, donde también participé como sindicalista. Entonces, digo, digamos, son más no son más democráticas. Entonces, el arreglo cupular que esas cúpulas puedan hacer con el candidato, de hecho ya la tienen con el candidato A, que es Sergio Massa, el que está gobernando. Por eso a este gobierno no se le han hecho, a pesar de la hecatombe económica y social que tenemos en Argentina, no han habido paros importantes. Ha habido creo que 1 o 2. Entonces, por arriba ellos pueden, si les respetan ese capital que tiene, ellos van a, pero entonces, digamos, si estamos hablando de democracia, yo diría, digamos, que ese sector, el sector sindicalista argentino, que son millones de trabajadores en todo el país, son de derecha. Son de derecha, no hay progresismo en dicha estructura. Y es un factor importante para poder gobernar institucionalmente en los próximos años. Entonces, ahora bien, no quiero ser, yo creo, y lo estoy conversando con un compañero argentino, es que no todo, o suceda lo que suceda, este fin de año acá, hay elecciones dentro de 2 años más. Entonces, lo que deben hacer los sectores derrotados, vencidos, deben intentar formar una organización capaz de desarrollarse y no nacería no nacería de cero, sino que, digamos, son organizaciones, son cúpulas, son élites, estructuras que existen para crear lo que te decía, que no existe acá en Argentina, una propuesta, un modelo de desarrollo económico, social, cultural, alternativo al que tenemos hasta hoy día. O sea, la tarea es posible salir jugando, como diría Bielsa. A propósito, ayer nos pasaron 3 goles. Carlos Méndez Contreras, quiero agradecerte esta conversación que hemos tenido respecto del panorama político coyuntural electoral de Argentina y lo que a nosotros más nos interesa con una profunda preocupación es la influencia que puede tener en países latinoamericanos, en Chile, en Europa, esta tendencia ultraderechista que tanto daño puede hacerle a la sociedad y a la humanidad. En nombre de la dirección de La Ventana Ciudadana, yo quiero darte las gracias por todos tus comentarios, por todo tu análisis, Carlos Méndez Contreras, e invitarte para que sigas compartiendo con tus amigos, con tus redes, esta conversación y otras. Le avisamos, le informamos a nuestros seguidores que el próximo fin de semana vamos a tener la visión de un joven importante, interesante y estudioso de los fenómenos de la ultraderecha en Chile, quien va a estar con nosotros para hacer el análisis desde Chile, pero también con análisis comparativo respecto de lo que son otros países en América Latina y en el mundo. Carlito, le dejo los micrófonos de La Ventana Ciudadana para que usted haga su último comentario, recomendación, análisis y se despida de nuestros seguidores. Bueno, Nosotros, por nuestra parte, nos despedimos agradeciéndole a Rodolfo Coller Cotal, nuestro maravilloso asesor comunicacional, y en nombre de La Ventana Ciudadana los invitamos para seguir visitando, comentando nuestros artículos en general y este espacio, Diálogos Ciudadanos en La Ventana Ciudadana. Carlos, todo el micrófono tuyo. Bueno, muchas gracias, Juan Luis, por tu invitación. Hace un par de años también me invitaste. Te agradezco mucho. Tengo las grabaciones aquella. A Rodolfo por su excelente conexión y por su enseñanza del uso de estos medios. Y bueno, yo les deseo que tengan, no sé, una conmemoración
armónica de lo que se va a hacer, ¿no es cierto?, el 11 de septiembre. Así que bueno, es eso y bueno, mucho futuro, mucha prosperidad, Juan Luis. Gracias.